este video nos adentraremos en el estudio del tema de la violencia filioparental, como variante de la violencia intrafamiliar, con características peculiares debido a que es ejercida de forma ascendente, es decir, por parte de los hijos e hijas hacia sus padres o tutores. Como veremos, se trata de un grave problema social que ha crecido vertiginosamente en los últimos años y una realidad invisible que muchas veces se esconde o no se denuncia. En Argentina, aunque cada vez hay más casos, se habla poco sobre el tema de la violencia filioparental. Ocurre algo totalmente diferente en países como España, en donde el aumento alarmante de las denuncias en las fiscalías y las multitudinarias solicitudes de atención en los consultorios, crecientes desde hace más de una década, condujeron al desarrollo de centros de atención e investigación específicos en el área. A modo de ejemplo, solo en Madrid, la violencia filioparental se ha incrementado un 223,63% entre los años 2007 y 2014. Para poder estudiar a cabalidad el tema, haremos mención al pensamiento de las autoridades en el área. Según la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, la VFP se caracteriza por las conductas reiteradas mediante las cuales una hija o hijo expresa malestar a través de la violencia física, psicológica, verbal y no verbal y económica, dirigida hacia sus padres o aquellas personas que ejercen como tal, con la intención de hacerles daño y o tomar el control, dominio y poder en el ámbito familiar sobre sus progenitores para conseguir lo que desean. Ahora veamos los distintos tipos de violencia que se pueden dar dentro de la VFP. Primero, la violencia verbal. Suele ser el primer paso. El adolescente comienza a descalificar, insultar y menospreciar a sus padres, con el fin de menoscabar su seguridad, autoridad, poder y estima. Segundo, la violencia material o económica. Se produce cuando el hijo o la hija roba dinero o vende bienes familiares para conseguir divisas o acumula deudas, por ejemplo, con tarjetas de crédito que deberán pagar los padres. También se refiere a la acción de romper bienes materiales con valor simbólico para los progenitores con el fin de herirlos. Tercero, la violencia psicológica o emocional, que es la que los propios padres califican como más grave, pues genera indefensión, pérdida de control y sentimiento de fracaso en su rol parental. Son ejemplos de este tipo la violencia que se produce cuando el adolescente o joven miente, intimida a los padres, les hace pensar que están locos, los ignora, etc. Y cuarto, la violencia física. Es la más alarmante, aunque no siempre se producen estas agresiones físicas. Si aparecen, los padres se hacen verdaderamente conscientes de la gravedad del problema. Como la VFP funciona en escalada, es importante detenerla cuanto antes. Los violentos pueden ser tanto hijos como hijas, no se discrimina por género, y la VFP se produce en cualquier tipo de familia y en todos los niveles socioeconómicos. Suele detonarse en la adolescencia, por eso hablamos mayormente de adolescentes, aunque esto no ocurre de un día para el otro y puede continuarse en la edad adulta o iniciarse en la niñez. La VFP puede darse hacia ambos progenitores, aunque habitualmente se lleva a cabo específicamente contra la madre.
Es un proceso que puede durar años y la víctima, en muchos casos, no se siente amenazada ni tiene consecuencias diagnosticables. Sin embargo, el daño o perjuicio existe. Es un tipo de violencia grave que conlleva en la víctima la pérdida de la salud mental y la calidad de vida. Los progenitores acaban sintiéndose impotentes, deprimidos, culpables y vencidos. Estas situaciones suelen seguir siempre un modelo cíclico, similar al de otros tipos de violencia que se caracteriza por seguir las siguientes fases. Primero, la fase de acumulación de tensión. En ella, el hijo o la hija acumula tensión debido a la existencia de enfrentamientos con sus padres. Esta tensión es cada vez mayor porque no existen factores que la desactiven. Segundo, fase de explosión. En esta fase es cuando se produce la situación de violencia descontrolada. Y tercero, la fase de arrepentimiento. Como resultado de la descarga de violencia, se produce en el hijo o hija un falso arrepentimiento, que en muchas ocasiones no es más que el comienzo de una nueva fase de acumulación de tensión que culminará en otro episodio violento. Otro punto importante es conocer cuál es la actitud que presenta cada una de las partes en estos tipos de episodios. Los progenitores en la primera fase muestran una actitud suave y conciliadora. Son conscientes de que existe una situación tensa e intentan reducir el estrés familiar. El hijo o la hija, por su parte, interpreta esta actitud como una rendición y sumisión y comienza a exigir de forma agresiva y desmedida su pretensión, dejando sin autoridad a sus progenitores, quienes ante ello cambian su actitud a una más hostil y severa, que conlleva nuevamente al estrés familiar y lleva a la acumulación de tensión. Comienza entonces la segunda fase, en la que el hijo o la hija lleva a cabo ataques más intensos y violentos y con más frecuencia. Como consecuencia, se produce la paralización de los padres, que aceptan la pérdida de autoridad y reafirman inconscientemente la situación de supremacía y triunfo del hijo o la hija, que vuelve a repetir el ciclo. También hay que tener en cuenta que los padres están cada vez más condicionados por el comportamiento abusivo y reiterado de su hijo o hija. Por lo tanto, no saben cómo manejar la situación de manera correcta. Otro punto relevante es que esta violencia en ocasiones deriva en violencia intrafamiliar. Es decir, el hijo o hija, tras la fase de acumulación, puede llegar a la fase de explosión frente a cualquier estímulo de otro familiar, ya sean hermanos, hermanas u otro pariente que conviva en el círculo familiar. La BEP es un fenómeno multicausal en el que influyen las características del hijo o la hija, los familiares, las cuestiones relacionales, ambientales y sociales. Los profesionales de la salud mental sostienen que nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años de forma esencial. Los valores sobre lo que está bien y lo que está mal se han modificado. La cultura del esfuerzo ha ido desapareciendo, dando paso al deseo de obtener resultados inmediatos, la comodidad y la búsqueda del placer. Es decir, pocas responsabilidades para los hijos e hijas, pero muchos derechos. Esto conlleva a una gran permisividad, menos referentes en el hogar y una libertad mal entendida, junto con un descenso del tiempo en familia. A esto se suma
que la autoridad y la disciplina están mal vistas y se las confunde con autoritarismo. Se ha colocado a la infancia, en algunos supuestos, en un lugar de protección en el que sus derechos están por encima incluso de quienes los cuidan, es decir, los padres, profesores, abuelos, vecinos, etc. Los psicólogos y psiquiatras que trabajan con hijos e hijas que practican la BFP, tanto en el centro terapéutico como ambulatoriamente, han observado que estas personas muestran bajos niveles de autoestima y tolerancia a la frustración, junto a una alta impulsividad, inmadurez, inestabilidad emocional y tendencia a la búsqueda de sensaciones. En una gran proporción presentan bajo rendimiento académico sumado a faltas a clase y conductas disruptivas. Muchos son víctimas, además, de acoso escolar y la mayoría consume algún tipo de sustancia tóxica. Las pautas de relación entre los chicos y las chicas suelen ser machistas, asumidas tanto por los varones como por las mujeres, hasta el punto de ser vejadas por sus parejas y justificar dichas humillaciones. Al ejercer la BFP, escalan frente a la ausencia de límites claros por parte de los adultos responsables. Entre los adultos, las madres destacan por una elevada somatización, sintomatología depresiva y angustia extrema. En los padres resalta la ansiedad y la hostilidad. Expresan un profundo enfado. Ambos progenitores tienen dificultades para poner límites o normas y presentan disparidad en los estilos educativos, así como inexpresividad emocional, incomunicación, mala relación parental y una escasa red social. También suelen atribuir las causas del mal comportamiento de sus hijos a factores externos, por lo doloroso que resulta esta situación, como por ejemplo el consumo de drogas, la influencia de malas amistades, la ausencia de valores en la sociedad, el origen de los hijos cuando son adoptivos o su situación o calidad de hijos o hijas únicos. Entre los trastornos psicopatológicos asociados a la BFP se encuentran, entre otros, el trastorno del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, etc. La BFP se puede prevenir en familia y desarrollar una parentalidad positiva mediante la instauración de normas y límites claros por parte de los progenitores, estableciendo acuerdos entre ambos respecto a los criterios educativos, estén ellos juntos o separados o divorciados, interesándose en los vínculos y comunicación con los hijos e hijas, tanto adentrándose en cuáles son sus amigos en el colegio, cuál es la información a la que acceden en Internet, educándolos en valores y habilidades para la vida, tales como la autoestima, la empatía y la resiliencia. En cuanto a la intervención terapéutica, la psicoterapia que se suele utilizar más frecuentemente para tratar la BFP es la sistémica, ya que se trata de un conflicto familiar y se actúa tanto con los hijos e hijas como con los padres, madres, siendo la intervención independiente o conjunta y abordándose de forma ambulatoria o en caso de necesario con una intervención residencial. Si bien los casos de violencia filioparental
suelen salir a la luz en el momento en que los padres buscan ayuda terapéutica o se judicializan, en general cuando se llega a las agresiones físicas que dijimos que no son muy habituales. Los especialistas coinciden en que la gran mayoría de estos casos permanecen en las sombras. Este tipo de violencia rara vez es denunciada. Los padres sostienen la situación durante mucho tiempo, haciendo que se convierta en crítica antes de tomar la decisión de buscar ayuda externa. Existe, por lo tanto, una enorme cifra negra que puede no ser medida ni controlada. La culpa y la vergüenza que les provoca a muchos progenitores hablar de esta problemática, que es considerada tabú, es lo que lleva a pedir auxilio tan tardíamente o judicializar muy pocos casos, porque esto implica también reconocer, entre comillas, que perdieron el control. Por eso, en estos casos, es clave pedir ayuda ante las primeras señales o banderas rojas de alerta que hemos esgrimido. En la Argentina, el juez de familia Lucas Aón, a cargo del Juzgado Civil número 25 de Cava, cuenta que en los últimos años hubo un incremento en las denuncias de padres a hijos e hijas por violencia. Sostuvo textualmente: no estamos hablando de una cantidad muy importante, pero sí la suficiente como para preocuparnos. En general, se trata de adolescentes de entre 14 y 18 años que pertenecen a familias de clase media y alta y en muchas ocasiones tienen problemas de adicciones. Agregó que es la denuncia más difícil de hacer, la más terrible, ya que implica que los padres o madres deban denunciar a sus propios hijos. Ahora veremos cómo la violencia filioparental puede derivar en casos extremos en un matricidio. Para ello, estudiaremos el expediente número 00728-2008 PHC/TC de Lima, sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de octubre del 2008 en el caso de Juliana Llamoja. Los hechos son los siguientes. El 5 de marzo del 2005 se registró un crimen que impactó a miles de peruanos. Juliana Llamoja, una estudiante de Derecho, hija de un juez y una secretaria, asesinó a su madre, María del Carmen Hilares Martínez, con 65 puñaladas en su vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, una localidad donde vive la clase alta de Lima. Es dable destacar que según la versión de los familiares y otras personas allegadas, la relación entre la madre y la hija no era buena. Los testimonios y la forma de justificar el crimen de matricidio aportadas a la justicia por Juliana Llamoja se encuentra plagada de contradicciones y versiones disímiles, a saber. En términos generales, la joven refirió que las peleas con su madre eran constantes y por cualquier motivo, es decir, sus salidas con amigos, su forma de vestir o maquillarse, etc. Relató textualmente entre sollozos: mi mamá era muy explosiva, todo le parecía mal, siempre discutíamos por cualquier tontería. No recuerdo cuál fue el motivo, pero en una oportunidad se molestó, fue a mi cuarto y me rompió alguna de mis cosas, como perfumes y ropa. En la primera declaración, manifestó textualmente: la última discusión comenzó por un espejo. Yo estaba linda, coqueta como soy, probándome un vestido nuevo en la sala, para lo que había sacado el espejo del baño.
y prepararme para salir con mi enamorado de aquel entonces, el cual mi madre no aprobaba y me lo prohibió. Mi madre comenzó a gritarme por sacar el espejo del baño. La dejé hablando sola y me fui a la cocina, pero ella me siguió gritándome que era una mala hija y me atacó con un cuchillo y luego de forcejeos logré sacárselo y devolverle el ataque, y a consecuencia de ello tengo pequeños cortes y laceraciones en los brazos. No obstante, tiempo después reveló otra versión, en la que sostuvo que fue ella la primera en agarrar el cuchillo de la cocina y clavarlo en la mesa, con el fin de que su madre dejara de gritarle que era una mala hija. Para esto también la insultó, con lo cual su madre tomó 2 cuchillos y se los lanzó. Logró esquivar a uno que se estrelló en la pared y el otro cayó en sus piernas. Dijo que su progenitora la agredía y se defendió, hasta que dejó de moverse y cayó al piso. En una segunda declaración, sostuvo nuevamente 2 versiones. La primera, que la discusión con su madre el día fatídico se habría iniciado porque ella le encontró un sobre de veneno para ratas con la que pretendía matarla, circunstancia que era una infamia. Posteriormente, atestiguó que le iba a colocar el mentado veneno en un refresco cola que había servido con este propósito a su madre, pero que se arrepintió antes de hacerlo. Lo que en realidad pasó ese día fatídico solo lo podría referir o refutar su progenitora muerta. Sin embargo, no es posible. Lo importante es tener presente que la hija, tras cometer el crimen, nunca llamó a la policía ni pidió auxilio para salvar a su progenitora en caso de que existiera alguna posibilidad de hacerlo. En su lugar, arrastró el cuerpo de su madre para ocultarlo en el baño y de esta manera borrar las pruebas del delito y actuar como si nada hubiese pasado. Según la declaración de Luis Llamoja Hilares, el hermano de la matricida, cuando él arribó a la casa aproximadamente a las 11 p.m., no pudo ingresar debido a que la puerta principal estaba bloqueada con seguro. Al golpear, su hermana le abrió la puerta sin confesarle nunca lo que había ocurrido. No obstante, el joven advirtió 2 hechos significativos. Primero, que su hermana tomaba un vaso de refresco cola, algo extraño en ella, ya que siempre estaba a dieta y no consumía este tipo de gaseosas. Segundo, se sintió preocupado porque su madre aparentemente no estaba en la casa a pesar del horario y su hermana no sabía aparentemente nada de ella. Sin embargo, cuando el hijo se acercó al baño, vio a través del tragaluz el cuerpo inerte de su progenitora y pidió ayuda a los vecinos y con su auxilio pudo abrir la puerta y recuperar el cuerpo de su madre y hacer las diligencias pertinentes que su hija había obviado hacer. Durante el juicio, la matricida no paraba de llorar y afirmó que los ataques contra su madre fueron en defensa propia. Expresó textualmente: "No soy un monstruo, no tengo una mente siniestra. En ese momento no sentía que era mi madre, solo era una mancha negra que se abalanzaba sobre mí y quería evitar que me siguiera haciendo daño". Sin embargo, la joven Juliana Llamoja fue declarada culpable por haber provocado la muerte de su madre, María del Carmen Hilares Martínez. El hecho fue resuelto en instancia final por el Poder Judicial como homicidio calificado con agravante de parricidio. De esta manera, su condena fue de 20 años de prisión. Asimismo, debía pagar una reparación civil de 30.000 nuevos soles
a favor de los deudos de su madre, es decir, su hermano. Según los informes psiquiátricos, la joven tenía complejo de Electra y una personalidad histriónica. No obstante, posteriormente le redujeron la pena asombrosamente de 20 a 12 años. En el fallo, los magistrados tomaron en cuenta que el arrepentimiento de Llamoja era sincero. También consideraron que al momento del asesinato ella recién tenía 18 años, por lo que la ley podría reducir el acto, la criminalidad de este acto criminal. En 2009, tras estar recluida poco más de 4 años en el penal de mujeres de Chorrillos, demandó la aprobación de su solicitud de semilibertad por haber cumplido en prisión un tercio de la condena, pedido que le otorgaron. Juliana salió en semilibertad, no solo por su buena conducta, sino porque su hermano renunció a la reparación civil debido a las súplicas de su padre, el juez peruano. No obstante, no volvió a ver más a su familia. La jueza del 28 Juzgado Penal de Lima, Sonia Salvador Ludeña, es la que declaró procedente la solicitud de semilibertad formulada por la joven, la cual contaba con la aprobación de la fiscal Catherine Borero. La libertad de Juliana Llamoja estuvo restringida por algunas reglas de conducta establecidas por la doctora Ludeña, tales como no poder cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado, el deber de continuar con su terapia psicológica, acreditar su ocupación laboral cada 3 meses, comparecer en el juzgado cada 30 días a efecto de justificar sus actividades laborales y o educativas y, por supuesto, el impedimento de salida del país. En 2012, la joven no cumplió alguna de las restricciones mencionadas y se volvió prófuga de la justicia peruana. Había rumores de que había escapado a Perú. Paradójicamente, a pesar de que se encontraba prófuga, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó revocar la orden de captura contra ella por no encontrar responsabilidad en la sentenciada. Además, consideraron que no transgredió las reglas de conducta. Su hermano Luis, quien residía y reside en Europa, manifestó en una conferencia de prensa que Juliana se burla de la justicia al no someterse a derecho y dejó entrever que su padre estaría dirigiendo el accionar de la joven para burlar a la justicia peruana. Expresó textualmente que desde un primer momento no quise involucrar a mi padre, pero viendo ya algunos indicios de manejo de influencia, yo hago un llamado a las autoridades para que tenga un pronunciamiento y que esto se resuelva sin ningún tipo de influencia. Sin embargo, esto no pasó y Juliana, a diferencia de lo que ocurriría con cualquier ciudadano peruano que cometiera un delito similar, solo cumplió un tercio de su condena, es decir, estuvo presa 4 años, 2 meses y 15 días en el penal de mujeres de Santa Mónica de Chorrillos. Actualmente, Juliana Llamoja publica fotografías de su feliz vida en Alemania, donde reside y se desempeña como abogada penalista, además de encontrarse realizando una maestría en esta misma rama del derecho. Sin palabras, lo dejo a sus reflexiones. Hasta aquí hemos llegado. Si les gustó el video, les agradezco sus likes y valiosos comentarios que estaré contestando en cuanto tenga un momento. Les pido disculpas si a veces demoro en hacerlo y espero que puedan aportar datos sobre esta terrible y poco difundida problemática de violencia intrafamiliar. Nos estamos viendo. Muchas gracias.